שלום חברים, שלום לכולם. אנחנו שמחים להיפגש, Hola אנחנו יודעים עד amigos, כמה משתנה הלו"ז, hola a todos. מתאספים אירועים Estamos ושיעורים, felices ואנחנו מנסים לעשות אופטימיזציה de של reunirnos אירועים juntos. בעומס, אחר כך מבינים Sabemos שאין מה לעשות, que el horario אז está מה cambiando שקבוע אצלנו זה y השני, vamos a וזה היופי, tratar זה גם יופי בדרך. אוקיי? de דברים optimizar נעימים, אז חזרנו בשיעור צהריים גם בימי ראשון, todo. ומאוד שמחים שזה Está בכלל todo muy מגיעים lleno החברים, רואים de פה cosas. בניז'ני Vamos a נובגורד, tratar de שממשיכים את הסוף שבוע volver a estas lecciones del mediodía, los domingos. באיסטנבול, Vemos a los amigos ya en pantalla, בסיביריה שגם vemos amigos עוד מעט reunidos תתמלא. יפה מאוד. en muchos השולחן lugares. מוכן, השולחן, מוכן Y לסעודה, הכל מוכן לסעודה. ahora la mesa está vacía en Siberia, pero seguro que se va a llenar נקבל pronto. לשבת ביחד, Sí, la mesa está lista para la comida. כן, כן, ואנחנו נמצאים Es בזמנים una gran oportunidad de שבעולם שלנו reunirnos, una oportunidad bendecida. יש מלחמות, Sí, dice Asaf, y estamos en חלקנו unos אפילו גרים tiempos en los במקומות que el mundo שיכולים se להיות טילים derrumba, כאלה ואחרים, tiembla. Algunos de ויש nosotros חששות, vivimos וזה en בעצם lugares אנחנו que נצטרך suponen cierto מרחב מוגן. riesgo. Si hubiera una alarma aquí, una sirena, tendremos que salir hacia un lugar seguro. Y hay otros lugares en el mundo que están en una situación parecida. Y precisamente ahora, por esta situación externa, queremos dirigirnos en dirección interna, hacia esa guerra interna. Eso es lo que hemos estado haciendo con Rab en estas últimas lecciones, leyendo fragmentos acerca de esas guerras que son internas. Porque los amigos que estudian juntos la sabiduría de la Kabbalah, nosotros queremos tratar con la raíz de todos los problemas y todos los estreses que existen en el mundo, y la raíz es que carecemos de adhesión con el Creador. Y aquí queremos escudriñar cuál es el enemigo al que nos enfrentamos y con qué arma nos enfrentamos y cómo nos apoyamos mutuamente. Lo más importante para todos nosotros es llegar a la paz, a Shalom, a esa completitud, a esa perfección en la adhesión con el Creador. Esa es nuestra guerra, esa es nuestro frente de batalla, y estamos librando esa batalla por el futuro del mundo. Hemos estado con este tema durante un tiempo y tenemos distintas definiciones. Parecen como palabras militares, pero nos dirigen hacia adentro. Parece que hablan de guerra, pero todo esto va hacia la raíz. Estos fragmentos que hemos estado estudiando son definiciones de cosas que ocurren dentro de nosotros. Y queremos adquirir nuevas habilidades para comprender mejor de lo que hablamos. Y otras cosas es que el sábado, en Shabbat, empezamos a un nuevo tema que es el de superar obstáculos, superar las molestias, y vemos que hay un algoritmo del que hablamos paso a paso, cómo encontrar el enfoque correcto para luchar contra esos obstáculos y esas molestias. Sí, estamos esperando vuestras preguntas para poder profundizar más en las cosas. Queremos ir al fragmento número 7 acerca de cómo ganar esa guerra interna. Y queremos leer juntos este fragmento 7, lo queremos leer despacio, escuchar lo que dice Rab. Este fragmento es de Shamati 19 y dice así: uno debe creer que las molestias del deseo de recibir en el trabajo
le son enviadas desde arriba. Uno recibe la fuerza para descubrir el deseo de recibir desde arriba, porque hay lugar para trabajar precisamente cuando despierta el deseo de recibir. Entonces uno está en estrecho contacto con el Creador para que le ayude a transformar el deseo de recibir en un deseo con el fin de otorgar. Y debe creer que esto produce satisfacción al Creador, al elevar su plegaria a Él, para que Él lo acerque mediante la adhesión que se llama equivalencia de forma, la cual se discierne como la anulación del deseo de recibir para que éste sea con el fin de otorgar. Al respecto, dice el Creador, mis hijos, me vencieron mis hijos. Es decir, yo les di el deseo de recibir y ustedes me piden en cambio que les dé el deseo de otorgar. Y antes de pasar a las palabras de Rav, vamos a sentir más este fragmento, lo que Bala Sulam nos dice. Vamos a leerlo línea por línea. יש לי חבר בעשירייה שמת על המילה צריך. מה זה יכול להיות צריך? צריך להאמין, Uno debe, צריך לאכול, צריך לישון. uno debe אם אתה creer, רוצה sí. לאכול, לא צריך להגיד ¿Qué, לו שאתה qué significa que אלא אם כן אולי tiene מישהו que שהוא בריא ואז הוא צריך לאכול למרות שהוא לא רוצה. comer, tiene que למה צריך dormir, לישון? למה אני צריך לישון? אם אני רוצה, tiene que hacer esto todos los días? ופתאום אנחנו שומעים פעמיים כאן, אדם Alguien que צריך quiere estar לאכול. sano tiene que dormir y hacer todo esto. ¿Qué quiere decir uno debería? Debe creer. ¿Qué significa eso? Si uno pudiera, creería. Pero uno dice, aquí dice uno debería creer. Que alguien que tiene más experiencia que tú, esto es ya como un consejo. ¿Y cuál es la esencia de ese consejo? Sí, ese es un punto importante. Hay un esfuerzo aquí, algo que tengo que hacer por encima de mi naturaleza. ¿Y cuál es este esfuerzo? Creer que las molestias del deseo de recibir en el trabajo son enviadas al hombre desde arriba. Eso ya es un cambio fundamental que tenemos que hacer en nuestra percepción de la vida, de la realidad, que el estado que siento ahora, a través de él tengo que avanzar hacia el otorgamiento. Y siento un tipo de dificultad, de molestia, algo con lo que tengo que lidiar. Y mi deseo de recibir no me apoya en esto. Lo sabemos que cuando llegamos al camino espiritual entendemos que la naturaleza del Creador es otorgar y queremos empezar a ser como Él y queremos dirigirnos a Él de ese modo. Y empezamos a ver que somos opuestos, que el deseo de recibir nos obstruye en ese trabajo. Entonces, ¿qué trabajo tenemos que hacer? Tenemos que tratar de ver que todo viene desde arriba, que en cada situación en la que intento parecerme al Creador, hay en mí una fuerza opuesta, pero todo ello viene desde arriba, es decir, es parte del pensamiento del Creador para que yo pueda avanzar. Dice Boris, y es difícil estar de acuerdo que estamos lidiando con esto. Son a propósito estas molestias que recibimos. Queremos estar cómodos, pero no podemos, y esto nos llega a propósito. Entonces, lo primero es estar de acuerdo con esto que llega, y eso no es fácil. Y sigue diciendo, uno recibe la fuerza para descubrir el deseo de recibir desde arriba, porque hay lugar para trabajar precisamente cuando despierta el deseo de recibir. La frase que leímos es
por encima el pensamiento del Creador, de su providencia que nos supervisa, que nos desarrolla hacia esto, a partir de ahí, desde ahí, obtenemos esa posibilidad, desde ahí viene la posibilidad de descubrir ese deseo. Y el hecho de que yo descubra que mi deseo de recibir me obstruye el poder avanzar hacia la meta, eso también es una fuerza que recibo, una revelación desde arriba. ¿Por qué entonces? Porque cuando precisamente se despierta el deseo de recibir, hay un lugar para trabajar. ¿Y qué es eso? Un lugar de contacto con el Creador, para que el Creador ayude a transformar el deseo de recibir en un deseo con la intención de otorgar. Es decir, a partir de la oposición, de esa revelación a modo de obstrucción, a partir de eso tenemos la oportunidad de estar en un estrecho contacto con el Creador. Es decir, sin la dificultad no tendría la oportunidad de estar en contacto con el Creador. Y entonces esta situación de pronto se da la vuelta, se invierte. El deseo de recibir era una obstrucción y ahora el deseo de recibir me está ayudando. Los cabalistas se refieren a él como un deseo, una ayuda en contra de uno. Seguimos leyendo. Y uno debe creer que a partir de esto produce satisfacción al Creador. Eso ya es algo grande. No tenemos que entender. Necesitamos creer, es decir, una sensación que está por encima de nuestra sensación habitual, por encima de la razón. Y en esa sensación traemos contento al Creador. Cuando hacemos nuestros pequeños esfuerzos y oramos al Creador, a partir de eso le damos contento al Creador, que se denomina equivalencia de forma, lo cual se discierne como anulación del deseo de recibir. Y si vemos toda la imagen desde arriba, dice Boris, vemos que parece bastante cruel. Tú te ocupas de todo y esta resistencia parece que viene a propósito, que está puesta ahí adrede para que haya esa resistencia. Y por medio de eso le das contento a quien te envía todo eso. Tienes este dolor y cuando te resistes a este dolor, con eso tienes placer, le das placer a quien te infligió eso. Y si no lo vemos hacia la perspectiva hacia la que esto se dirige, es difícil de entender. Si, dice Asaf, no hay un sentido común aquí. Yo estoy acostumbrado a trabajar arduamente y recibir algo. No haría ningún esfuerzo si no viese inmediatamente un beneficio o un placer derivado de ello. Pero aquí tengo que hacer un esfuerzo para ver que soy incapaz y a partir de esa dificultad pedir ayuda, y eso es lo que me hace avanzar y le da contento al Creador. Algo que es realmente no es fácil. Y Baal HaSulam sigue. Y a partir de esto uno pide al Creador que lo acerque para que estar en estrecho contacto con Él y anular el deseo de recibir para que sea con el fin de otorgar. Y hablamos mucho acerca de cambiar la intención de recibir a la de otorgar. Y hablamos también del deseo de recibir. Y no nos referimos a... Tratamos de... Lo que queremos decir es que la intención para ese deseo de recibir tiene que ser con la intención de recibir para mí mismo, pasar a la intención de otorgar. Y sigue Baal HaSulam. Y a partir de esto, al respecto, dice el Creador, me vencieron mis hijos. Baal HaSulam se refiere a esto como si
el Creador nos tratase como a niños con los que libra la guerra, pero es como que el Creador desea que lo venzamos a Él. Es como un padre que quiere que seamos como Él e incluso más que Él. Quiere que crezcamos de forma independiente y que venzamos. Y hay aquí una indicación acerca del grado de independencia que quiere el Creador que obtenga la criatura. Es decir, yo os di el deseo de recibir y me pedís, en cambio, el deseo de otorgar. Para eso le pedimos al Creador. El que logremos pedirle ser otorgantes, esa es la victoria. Este fragmento describe todo un proceso, toda una lógica. Porque ya hemos... Todo esto queda claro. Si tratamos de entender, vemos que hay una meta, vemos que hay medios, vemos que es todo paso a paso con el fin de otorgar al Creador. Vamos a ir ahora a un vídeo de Rab que dijo al principio de la lección. Vamos a ver ese vídeo juntos. Vamos a intentar todos sentir ese proceso del que Rab habla, para que se asiente en nosotros esa imagen que Rab nos está dibujando. Vídeo número 1. Este es el comienzo de nuestro trabajo, que comenzamos a sentir lo opuestos que somos del Creador, para que Él, para recibir la luz superior, para estar en contacto, en conexión con el Creador, es lo único que vale la pena y lo único que Él desea. Nacimos con el deseo de recibir para nosotros mismos y hasta el momento en que comencemos a sentir la diferencia entre nuestra naturaleza, el deseo de recibir y el deseo del Creador, que es el deseo de otorgar, nos llevará mucho tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, debemos inspirarnos con los cabalistas que ya fueron merecedores de sentir las acciones del Creador en otorgamiento, y así nos acercaremos poco a poco a un estado que es opuesto al nuestro. Es decir, a un deseo de otorgar, hasta el punto de comenzar a sentir en el deseo de recibir a nuestro enemigo, a aquel que nos odia. Todos los pensamientos y deseos que sentimos que nos atacan provienen de nuestro deseo de recibir, y tenemos que sentirlos, distinguirlos y en la medida que nos sea lo máximo posible distanciarnos de ellos. Ese es nuestro trabajo, y a través de este trabajo podemos avanzar a un estado
en el que el deseo de recibir con el que nacimos y existimos esté en contra nuestra. Y poco a poco, a través de la conexión entre nosotros, al unir nuestros kelim, cuando cada uno desea ayudar a los demás, primero a sus amigos que están en la misma decena que él, cada uno desea ayudar a su amigo, cada uno al otro, el otro al otro, a su amigo, y así nos elevamos cada vez más. Y entonces resulta que el trabajo de otorgar que ni siquiera sabíamos que estaba conectado, está conectado con nosotros, que al ayudar a nuestros amigos podemos asemejarnos al Creador. Y así es como una persona empieza el proceso de semejanza con el Creador, de parecerse al Creador, hasta que completa este proceso y ve en qué medida su corrección que recibe desde arriba es lo opuesto al estado en que fue creado. Entonces, lo opuesto. El hombre estaba en el deseo de recibir con el fin de recibir, y por medio de la influencia de la luz sobre él, llega a la recepción con el fin de otorgar. Y aquí lo que cambió es la intención hacia lo que hace, y por lo tanto así avanza, de ese modo avanza. Y el deseo de recibir aunque interfiere y nos obstaculiza en el camino, en nuestro trabajo de otorgamiento, en realidad es una ayuda en contra de él. Cuando una persona empieza a resistirse, a superarlo, se acerca a él y lo vence al final. Y esto, en esencia, es lo que tenemos que imaginar. Ahora compartimos con Asaf. Ahora mismo compartíamos lo afortunados que somos de poder recibir estas lecciones con Rab. Cuando les hacemos preguntas en el Kli Mundial, cada uno añade su parte diferente y especial. Así que vamos a seguir con ello y que sigamos mereciendo esas lecciones diarias con él. Sí, dice Asaf, tanto Boris como yo sentimos este punto, esta sensación, y queríamos compartirla con vosotros. Mujeres Mac, adelante.
Buenos días, amigos instructores. Gracias por la lección. Avanzamos por medio de castigo y recompensa. ¿Qué significa que una persona vea un golpe como algo positivo? ¿Hay ahí un lugar para trabajar por la corrección o eso ya en sí es la corrección? Maurice dice, yo creo que eso ya es parte de la corrección. Esto de la recompensa y castigo es una de las etapas. Decimos que yo no entiendo lo que tengo que hacer. Y esta etapa es como anterior a todo esto. Es como en la escuela, cuando tengo un examen, sé lo que tengo que hacer. Hay un obstáculo que tiene que enseñarme algo. Y voy a hacer ese examen para poder avanzar. Y hay otras etapas más. Y el amor no depende de nada de esto, pero todos son pasos en el proceso que vamos atravesando. Recompensa y castigo es algo muy respetable, no es algo que así sin más ocurra. Y al fin y al cabo es normal esperar algún tipo de recompensa, pero iremos atravesando todas estas etapas. Y otra cosa, dice Asaf, es que recompensa y castigo es algo dinámico en la persona. Esto de qué es un castigo, qué es una recompensa para mí, son definiciones que empiezan de cierto modo, una forma que está muy cerca del deseo de recibir en su inicio, pero a medida que vamos estudiando, trabajando con los amigos y estas gotas de luz que trabaja sobre nosotros, empezamos a cambiar y empezamos a cambiar también esa definición de lo que es recompensa y castigo. Escuchamos en un vídeo de Rab que lleva mucho tiempo y lleva muchos esfuerzos el llegar a la sensación de que somos opuestos al Creador. Y eso es como una transición hacia la recompensa para nosotros, cuando empezamos a sentir todos esos discernimientos en nosotros. En nuestro trabajo interno con nuestros amigos, empezamos a ver las cosas de forma diferente, aunque vea dificultades, pero ya no las veo en el deseo de recibir. Ya no es como dijeron Gilad y Mushi ayer. Empiezo a desarrollar más esa definición de recompensa y castigo, y ese obstáculo se transforma. Una persona que está en un gimnasio haciendo levantamiento de pesas gradualmente puede ir levantando más peso. Y la recompensa de ese gimnasta es la capacidad de poder levantar un peso mayor. Entonces, a través de nuestro trabajo con los amigos, empezamos a formatearnos hacia esas definiciones de recompensa y castigo. Mujeres Beersheba 1. Pregunta. El artículo trata acerca de cómo reconocer un obstáculo y muchas veces a la hora de lidiar con ello, los amigos preguntan en el momento en que la lección acaba, la rutina mundana, corporal, es como una piedra y recibes como esas piedras para medir cosas. ¿Cómo entender que no simplemente estamos yendo de un momento a otro y que no hay una nada ahí, una nada que no contiene nada de espiritual en ella? O sea, bueno, si entiendo la pregunta, hay momentos en mi vida mundana que soy como una hoja al viento, que me olvido de todo, del propósito de la creación y que no sé si estos momentos me hacen avanzar, ¿correcto? La amiga es más severo que eso. ¿Cómo
puedo verlo como una resistencia, porque el deseo de recibir ni siquiera está ahí, es como si me olvidara de él. O sea, sí, está claro, es como que todo el trabajo interno desaparece. Entonces, algo muy importante que los cabalistas nos recuerdan es nuestra rutina, nuestro marco de trabajo, los tiempos para la Torah, del mismo modo que estamos ahora en la lección y en nosotros. Eso eleva la importancia del trabajo interno, su importancia, el deseo de estar con los amigos, lo que escuchamos de Rab, y eso nos hace que nos sacudamos el polvo, y por eso tenemos que organizar así nuestras vidas y no esperar a que yo reciba un despertar interno o no, porque entonces seré como algo muy frágil y tengo que tener claro cuándo son las lecciones, cuándo son las reuniones con mis amigos. Y tenemos que darnos cuenta también que incluso el que nos olvidemos de esto, de la conexión, y que luego volvamos al trabajo, esto no ocurre por casualidad. La persona tiene que acostumbrarse que esto viene del pensamiento, de la creación, que también necesitamos las desconexiones. Aquí la cuestión es que esas desconexiones tienen que ser lo más cortas y breves posible para luego volver al trabajo de conexión. Y queremos ver ahora otro vídeo de Rab donde él explica cómo dirigirnos hacia las pequeñas victorias. No imaginarnos grandes montañas sobre las que salto y me parezco al Creador directamente, no, sino pequeños esfuerzos. Tengo una reunión con los amigos ahora, eso es una oportunidad. Hay una lección, esa es otra oportunidad. Es otra plegaria, otra conexión, otro esfuerzo. Vamos a ver el vídeo que es el número 6. אם המחשבות והרגשות הבורא שולח לאדם, אז איפה הבחירה של האדם? El Creador envía pensamientos y deseos. ¿Cuál es la elección de la persona? No, ese no es el clip correcto. Ganar al Creador con pequeñas victorias. ¿Qué le da a la persona la capacidad y la fuerza de pedir un nuevo deseo al Creador? Nosotros revelamos el deseo del Creador de otorgar sobre nosotros y revelamos que solo la fuerza de Él actúa en toda la realidad y por lo tanto queremos acercarnos a Él. Acercarnos, eso es de acuerdo a la equivalencia de deseos, de mi deseo con el del Creador. Él es un otorgante y yo soy todo recepción y Él es todo otorgamiento. De nuevo parece que no es el vídeo correcto. Parece que no damos con él. Hay muchos vídeos hoy que se tomaron de la lección. Lo voy a leer porque es muy corto. ¿Qué se cuenta como una victoria? Porque él hablaba de mis hijos me vencieron. Rab dice, vosotros vais a las pequeñas victorias. El hecho de que yo sea capaz desde la mañana de hacer algo, después podré hacer algo al mediodía, eso también ya es otra cosa. Y así vamos paso a paso. Y de acuerdo con eso, tienes una sensación de que te acercas o te alejas, de que estás haciendo algo con el Creador o con los amigos o no. Es decir, yo ahora salgo a mi día a día después de la lección. Y si estoy
Si quiero, me olvido de algo y quiero volver a estar en conexión, leo algo corto y pasa una hora. Y para volver a acordarme, vuelvo a leer algo. O tengo una reunión con la decena, etcétera. Y así durante el día. Y poco a poco vamos avanzando de pequeñas victorias en pequeñas victorias. Una victoria es cuando yo soy capaz de elevar esa grandeza, esa importancia del Creador y deseamos acercarnos a Él. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta. Vemos que se han unido en Nisini, en Hungría. Es muy bueno veros. Mac 25. Hola a todos. Acerca de la guerra entre nosotros y el Creador, en esa guerra el vencedor es conocido. ¿Cuál es el que yo haga esfuerzos para que el Creador pueda ganar la guerra? ¿Él necesita nuestros esfuerzos? Voy a intentar aclarar esto. Si se dice que el Creador dice yo soy el primero y yo soy el último, ¿qué sentido tiene hacer esfuerzos? Si un niño quiere hacer algo, tiene sentido que lo haga. Por ejemplo, si él quiere armar un rompecabezas, quiere componerlo. La próxima vez lo hará de una forma diferente. Hay un resultado en todo esto. Hay un sentido en que el Creador nos dé esta guerra contra la inclinación al mal, aunque la perdamos. Pero hay un proceso y a través del proceso uno va cambiando y va teniendo más experiencia para la próxima vez. Y esto parece que no ayuda, pero sí que ayuda. Y alcanzamos una plegaria a medida que vamos atravesando todo este proceso. Es decir, algo cambia en el sistema para que pueda entender la plegaria. Y de ese modo vamos avanzando. Sí, dice Asaf. Tenemos más preguntas. Queremos ir a Mujeres España. Buenos días, amigos. Buenos días, Club Mundial. La pregunta es, ¿cómo se da el proceso de reconocer que todos los pensamientos en contra del trabajo espiritual provienen del deseo de recibir y qué método nos permite identificarlos con claridad? Muchas gracias. נכון. אני מקווה יש לנו קליפ גם על זה. Correcto. Espero que podamos encontrar ese vídeo acerca de eso. También hay un artículo en Shamati acerca de ese asunto de los pensamientos ajenos. El vídeo al que me refiero es el número 8. Vamos a ver si lo pueden encontrar. No lo tenemos. Bueno, Rav dio un ejemplo hermoso. ¿Qué es un pensamiento ajeno? Es algo que es ajeno a la meta a la que quiero alcanzar.
y nos da un buen ejemplo de nuestro mundo. Si yo estoy pensando en los negocios, quiero ser un hombre de negocios exitoso, y ahora es el momento en el que tengo que estar preocupado por avanzar en esos negocios. Y esa es mi principal meta y mis pensamientos. Pero también tengo un pensamiento de divertirme, de hacer algo divertido. Y ese es un pensamiento ajeno al tema de los negocios. Entonces, para nosotros, en el trabajo espiritual, nos dirigimos a querer ser como el Creador. ¿Qué significa ser como el Creador? Del mismo modo que Él es otorgante, nosotros queremos que nuestra intención, que la meta por la que actuamos y vivimos en este mundo sea también otorgar como hace el Creador. Y uno siente que esa es la meta. Y a pesar de que tenemos deseos para nosotros mismos y pensamientos para nosotros mismos, ese deseo para mí mismo me aleja del pensamiento de llegar a ser como el Creador. Ese es un pensamiento ajeno, porque debería estar pensando en cómo querer y otorgar a los amigos. Y precisamente con los amigos puedo practicar ese otorgamiento y amor. Y aunque si yo tengo amigos en la decena, si pienso en cuánto quiero que ellos avancen, que alcancen la adhesión con el Creador, cuánto queremos juntos darle contento al Creador. Si yo estoy en ese pensamiento, enseguida puedo comprobar si estoy en ese pensamiento o con otro tipo de pensamientos. Diré otra frase acerca de eso, que para nosotros, a diferencia del pensamiento acerca de los negocios, que es un ejemplo muy opuesto para nosotros los pensamientos ajenos son beneficiosos. Es decir, que lidiando con estos pensamientos ajenos, construimos nuestra fuerza, construimos nuestra plegaria para ser como el Creador. Y eso es algo que no existe en la realidad corporal, cuando intento centrarme en los negocios y aparecen estos otros pensamientos ajenos. No, aquí es un esfuerzo espiritual. Tratamos de construir un deseo que no tenemos y precisamente a través de esos pensamientos opuestos nos vamos construyendo en la espiritualidad. Por eso, para nosotros los pensamientos ajenos son ayuda en contra nuestra. Son formas desde arriba para que nos desarrollemos. ¿Más preguntas? Mac 11. Hola, queridos amigos. En el fragmento que leímos se dice que tenemos que creer que damos contento al Creador, pero aprendemos que la Kabbalah es una ciencia empírica y podemos comprobar si recibimos placer en determinados kelim. Pero, ¿cómo comprobamos si le estamos dando contento al Creador? La cuestión de las comprobaciones es un tema en sí mismo. Es interesante, pero no es algo sencillo comprobar algo, a pesar de que veamos cierto resultado. Alguien ve pruebas en ello, alguien no lo ve. Tenemos que sentir que estamos dando placer al Creador y puede ser que no lo sintamos, que no pueda sentir que si Él está recibiendo placer o no, porque eso está fuera de mis vasijas. Pero de una forma empírica, como dijiste, hay pruebas externas. Por ejemplo, si me resisto a algo o esas pequeñas victorias de las que hablamos antes,
O puedo conectar los obstáculos con el Creador, atribuírselos a Él. Y de esa forma voy recibiendo fuerza. Estoy en la lección, trabajo con los amigos, esos pensamientos ajenos. Veo que alguien no está de acuerdo. Veo que el Creador mora entre los amigos y veo que alguien a lo mejor no está en la decena y bueno, veo todo este avance, toda esta prueba empírica en general nos lleva a un método. ¿Y cómo comprobar que yo le doy contento al Creador? Los cabalistas dicen que es posible de forma científica. Tú tomas un método, esto funciona aquí, esto no sé si funciona, no puedo comprobarlo, entonces voy a probar de nuevo. Y entonces llegamos a un lugar para la plegaria. Recibí una prueba de que eso le da contento al Creador y tengo que pedir. Sí, dice Asaf, quizá añadir que esto puede parecer confuso. Podríamos hablar mucho de esto en la sabiduría de la Kabbalah. No hablamos de la fe simple que una persona tiene. Escucho algo y eso es, así es como es, así lo creo. Esa no es la fe, no. Escuchamos muchas definiciones a lo largo de los años, pero una de las definiciones que Rab dio, esta expresión que vemos continuamente en los artículos de la fe, es que cuando uno tiene que creer, es que tiene que intentar sentir. Es decir, yo siento lo que siento dentro de mi deseo de recibir, pero tengo que intentar desarrollar un sentimiento adicional que es más elevado. No que yo escuche lo que los cabalistas dicen y ya está, y lo creo con los ojos cerrados y allá voy. No, eso es la fe ciega, la fe de las religiones. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos desarrollar nuevas vasijas. Y cuando aprendo acerca de la percepción de la realidad, como dicen los cabalistas, y dicen que tengo que creer, lo que quieren decir es que tengo que desarrollar unas vasijas emocionales para poder estar en una percepción nueva, que es muy diferente a la de la fe ciega, que no es que me digan, me han dicho esto y así tengo que creerlo y no tengo que cambiar. No, no es así. Y seguiremos hablando acerca de esto porque la sensación de la fe es la cualidad de poder escuchar al Creador. Y para nosotros se trata de adquirir nuevas vasijas. Pero volvemos, es un tema recurrente en nuestro estudio. Vamos a más preguntas. ¿A dónde vamos? A Azerbaiyán. Hola, queridos amigos, instructores. Muchas gracias por nuestro camino, por nuestro Rab. Estamos en guerra, en la guerra más terrible contra nosotros mismos. Y tenemos dos caminos. O voy en contra del ego, o voy hacia la conexión. Y si voy en contra del ego, pierdo, porque eso me ensucia. Pero si voy hacia la unidad, estoy del lado del Creador. Entonces, es no luchar contra el ego, es más bien
luchar a favor de la unidad, a favor de levantar la importancia del Creador. Rav, yo creo que sí, dice Boris. Una guerra no es que yo tenga que morir, sino que lo dijiste correctamente. Es todo en contra de la inclinación al mal. Tenemos que hacer esfuerzos trabajando con los amigos. Y esa es la guerra. Nosotros elegimos dónde queremos luchar y dónde concentrar nuestros esfuerzos. Eso es también un trabajo indirecto con el ego. MA 48. Hola, querido Clima Mundial. Instructores, tengo una pregunta breve. ¿Cómo? No se entendió bien el verbo. La conexión entre las almas y el deseo de recibir. ¿Cuál es la corrección? Asaf, bueno, es la misma corrección. No hay diferencia. No hay otra corrección salvo la corrección de la ruptura, del rompimiento. Vamos a poner orden aquí. Vayamos atrás, hacia la meta de la creación y pensemos el propósito de la creación. Somos una sola alma, un solo Adán, que tiene salud directa, recibe salud directa y somos un único deseo. Pero el Creador rompió ese deseo en muchas partes. Y cada parte, ¿qué significa que está rota? Significa que está concentrada esa parte en sí misma y no siento el resto de la realidad, no siento mi conexión con la realidad, ni siquiera con los amigos o con la humanidad, sino con toda la existencia, con el inerte vegetal también. ¿Por qué? Porque estoy centrado en mí mismo, que puedo devorar, que puedo tomar para mí mismo, y eso me desconecta de toda la creación. Por lo tanto, anular esa intención de recibir para uno mismo es la corrección de la conexión. Hablamos de la misma cosa. Estamos hablando de corregir el rompimiento y no hay un trabajo más práctico que ese para mí. Y todo lo que los cabalistas nos escriben, todas sus explicaciones, las de Rav, son para que trabajemos con los amigos y que vea mi decena como el lugar en el que desarrollar esa intención con el fin de otorgar. Y ahí corrijo esa ruptura con mis amigos. Por el hecho de que quiero ayudarlos. Quizá podemos encontrar un fragmento o quizá un vídeo de Rav. Al tratar de ayudar a los amigos, de otorgar a los amigos, por medio de eso nos parecemos al Creador. Y no hay ningún otro trabajo para nosotros. No hay nada aparte de eso que nos pueda llevar a la equivalencia de forma con el Creador, salvo la corrección de la ruptura. Y yo no puedo trabajar con el mundo entero. No es real, no es factible. Pero sí puedo trabajar con esos amigos que el Creador puso frente a mí en mi decena. Puedo completar esa vasija. Y si yo puedo otorgar a mis amigos ahí y me corrijo en esa situación, puedo corregir también toda la creación. Entonces, por medio de la corrección entre nosotros los amigos, corregimos todo ese rompimiento, esa ruptura. Petah Tikva 11. Sí, este asunto de trabajar con las molestias, los obstáculos, la persona llega a una reunión, a una lección y es como que llega a un gimnasio y empieza a trabajar en contra de las molestias y empieza a trabajar lo máximo posible en plegaria e intención.
Lo más importante es que la persona trabaje en eso. Y de pronto llega un pensamiento sobre los amigos. Y no entiendo cuál es la diferencia entre estos dos trabajos. Nunca estuve en el gimnasio. Boris, bueno, quizá el gimnasio sea más sencillo. Vas 1 hora, 1 hora y media. Tienes todos estos aparatos y haces tus ejercicios. Pero aquí estamos hablando del alma. No es que te entrenes un rato y ya. No, tienes que hacerlo todo el día. No solo tengo que entrenar durante la lección. Puedo hacerlo durante todo el día con pensamientos y deseos acerca de los amigos, pensando favorablemente en ellos. Por ejemplo, un amigo no me deja verlo correctamente a él. También eso es un obstáculo y tengo que conectarme de forma correcta con esto, y esto me lleva a un resultado. Y por supuesto, lo bueno, lo mejor es estar entrenándose así todo el día. A veces hay quienes tienen mejores condiciones o no, otros peores. Sí, no siempre las condiciones. Gracias, Stas, por la pregunta. Como persona que hace mucho deporte, das un buen ejemplo, pero si ves lo que dice Boris, nosotros estamos siempre en un edificio que es un gimnasio y tenemos diferentes salas en él. Y en ciertas salas tienes todos los aparatos con los que trabajar, todos los músculos que quiero desarrollar, pero sabemos que también tenemos que dejar que los músculos descansen. Y en el momento en que estamos descansando es cuando el músculo se construye. Entonces, si lo miras de este modo, la vida es como un gimnasio. Es como estamos como en un gimnasio toda nuestra vida. Ahora estamos en la lección y ahora, aunque acabe la lección, no abandonamos el gimnasio. Nos vamos a descansar y hemos estado trabajando con aparatos duramente. Y ahora cambiamos el aparato y trabajamos un poco más suavemente, pero seguimos con la intención y, por supuesto, con la plegaria. Y cuando volvamos a la siguiente lección, sentiremos como si nunca hubiéramos abandonado el gimnasio. Vamos de sala en sala en el gimnasio, de hecho. Sí, ese puede ser un buen ejercicio. Tenemos que seguir y no podemos contestar a todas las preguntas. Lamentablemente, tenemos anuncios. Hoy a las 4 de la tarde, hora de Israel, a las 16 horas, tenemos una lección que es como un nuevo estudio de las fuentes. Es un espacio nuevo en el que vamos a estudiar los artículos de Baal HaSulam con Mushi Sanilevich y Abiu Sofer. Es para los nuevos estudiantes, es una oportunidad de profundizar y ahondar más en los artículos de Baal HaSulam. Y a las 6:30 tenemos otra nueva sesión de gimnasio con la reunión de amigos Yeshivat Haverim acerca de la plegaria. Así que tenemos mucho que hacer. Seguimos en nuestros corazones y pensamientos juntos. Y seguimos juntos. Canción. Where is the remedy? Where has it gone? Locked inside a tear, lost in the tide. There's no way out of here, already tried. You haven't heard from us, we know it's true. Why
have you turned from us? I don't know what to do. The longing never ceases, the loneliness increases, the heart just breaks in pieces. Where are you? We are standing all together up on the next degree. We are the ones that lift you up. We are the ones that bring you home. And we're standing all together up on the next degree. Where I'm wrapped inside of you, you are wrapped inside of me. And we'll never stop rising, even if we touch the top. Keep your aim on the horizon, with everything you've got. And when the night returns, I cannot see. So here I am again, heartsick and fallen free. The longing never ceases, the loneliness increases, the heart just breaks in pieces. Where are we? We are standing all together up on the next degree. We are the ones that lift you up. We are the ones that bring you home. And we're standing all together up on the next degree. Where I'm wrapped inside of you, you are wrapped inside of me. Keep your aim on the horizon, with everything you've got. We are standing all together up on the next degree. Where I'm wrapped inside of you, you are wrapped inside of me.